Todos los escritores de origen burgués han conocido la tentación de la irresponsabilidad. Desde hace un siglo, esta tentación constituye una tradición en la carrera de las letras. El autor establece rara vez una relación entre sus obras y el pago en numerario que por estas recibe. Por un lado, escribe, canta, suspira. Por el otro, le dan dinero. He aquí dos hechos sin relación aparente. Lo mejor que puede hacer el autor es decirse que le dan una pensión para que suspire. Esto es algo que dice con la explosividad que lo caracterizaba Jean-Paul Sartre en la presentación de 1945 de la revista que él funda, Los Tiempos Modernos, y lo digo para detonar, para provocar la discusión, porque no vamos a hablar de Sartre, vamos a hablar de Mario Vargas Llosa, que como todos saben, acaba de obtener el Premio Nobel de Literatura. Sartre, por ejemplo, lo rechaza en 1964, así que bueno, el programa de hoy vamos a dedicarlo con el motivo de Vargas Llosa, el Premio Nobel, la literatura, los literatos, los intelectuales y su función el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, ya les digo, vamos a discutir hoy con motivo del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. Para ello, tengo el gusto de saludar a Pavel Granados. Hola, Pavel. Muchas gracias, Ismael. También nos acompaña Alfonso Vázquez. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Y Feli Dávalos. Voy a decir ¿qué tal, Feli? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feli Dávalos es poeta, Alfonso, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Pavel es crítico y escritor también de la UNAM. Los tres vienen del contexto de la UNAM. Bueno, pues yo aquí me serví de la explosividad de Sartre para detonar la discusión con motivo del Nobel a Vargas Llosa. Cuando se busca en internet las cuestiones del Nobel, hay una tablita en donde ponen todos los premios Nobel y entonces después ponen un fragmento me imagino que es el dictamen que da lo que se lee cuando se abre la puerta, ¿no? Me parece, no lo sé, y entonces dicen aquí por qué le dan el Nobel al personaje en cuestión. Entonces a Vargas Llosa se lo dan por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, la rebelión y la derrota. Y Pavel me preguntó antes de entrar, cuando dije esto, ¿por qué se lo dieron a Octavio Paz? Y lo voy a decir para ver qué decimos. La intriga. A Paz se lo dan en el 90, se lo dice, según aquí dice, por una apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Ya nada más para dejar ya... Son buenísimos para no decir nada, Sí, ¿verdad? es una retórica tremenda, pero es que a lo mejor el asunto es que el propio Nobel desde su institución pues es que ya dejó toda la ambigüedad ahí, porque en el testamento de Alfred Nobel de 1895, pues él dice, bueno, mi herencia tiene que meterse a que produzca financieramente dinero y los réditos, las ganancias... Y parece que los réditos vienen de la dinamita, ¿no? Claro, porque él inventa la dinamita. Y entonces dice, los réditos, en fin, utilícense para dar premios en las siguientes categorías. Y entonces cuando define dice, bueno, física, química, etcétera, aquellos que aporten algo importante en esas materias, ¿no? Y dice, en la literatura, una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura y una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Es decir, que desde la instauración del Nobel de Literatura, pues ya estaba un poco ahí la ambigüedad idealista, porque aquí lo que habrá que decir es que hay el Nobel me parece, ahora discutamos, el Nobel en general es una institución que conforma o que, digamos,
Sí, que está incorporada en la bóveda ideológica, ¿verdad?, democrática occidental, y que da sentido ideológico al asunto. Entonces ahí me parece que los literatos, cuando les dan ese Nobel, pues ahí se incorporan a la nómina de esa bóveda. Pero bueno, pues, ¿qué podemos decir? Primero, ¿les gusta Vargas Llosa? ¿No? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? No sé, lo que quieran. Feli, tú acabas de estar en Perú, ¿no? Yo estuve en el Perú hace un par de semanas, bueno, las 2 semanas pasadas, y por supuesto es un tema muy polarizado, ¿no? Yo creo que a cualquier persona que le dan un Nobel es motivo de polarización en la sociedad en la cual se inscribe. Y también algo que me queda muy claro es que hay autores que se leen y hay autores que no se leen, y eso es independiente del premio Nobel, ¿no? Como el premio Nobel del año pasado, aún a pesar de que se lo dieron, sigue siendo una persona que nadie lee, y Vargas Llosa en el contexto de Hispanoamérica es un autor bastante leído. Sí. Pero bueno, pues sí hay una ideología muy clara que atraviesa pues el otorgamiento del premio, y en el caso de Vargas Llosa es muy claro. Y la sociedad peruana, cuando menos los intelectuales o la gente que está cerca de los libros, sí tiene una polarización franca, ¿no? Y en general lo que se dice, pues es un buen literato, pero ideológicamente es sumamente criticable. También hace pues retratos que dejan de lado pues el corazón o la parte más profunda del Perú, que es todo lo andino, todo lo que tenga que ver con lo precolombino y lo quechua, y como que de algún modo lo hace a un lado completamente. Y pues generalmente los peruanos lo que dicen es, le deberían de haber dado a Arguedas un premio Nobel, ¿no? En todo caso, eso es un poco la impresión que me dio. Se defiende la manera en que tiene de estructurar un párrafo y de estructurar una novela, pero ideológicamente, que sería, o idealmente, o idealistamente, que es pues un poco lo que planteaba Nobel a principios del siglo XX, no, cuando menos para los peruanos, no cumple con esas características. Bueno, a mí en lo particular sí me gusta Mario Vargas Llosa. Coincido con lo que plantea Feli en el sentido de que es un premio muy polarizante, un premio muy cuestionable desde muchos aspectos, que siempre es usado políticamente, lleva un sesgo ideológico. Habrá que también hablar de aquellos que no han sido incluidos en esa lista de los que han recibido el premio Nobel. Y yo pondría en primerísimo lugar, además de Arguedas, como lo señaló Feli, al propio Juan Carlos Onetti, y que de un modo indirecto, Vargas Llosa es uno de sus herederos, es uno de sus discípulos. Pero bueno, a mí en lo particular sí me gusta la obra de Vargas Llosa. Pienso que su mejor novelística, su mejor narrativa son sus primeros libros, Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Tía Julia y el Escribidor, y después ya viene una etapa en la que Vargas Llosa, digamos que se dedica a hacer meras monografías de personajes relevantes, de personajes históricos, pero pienso que el reconocimiento que se le hace a la literatura de Vargas Llosa es meritorio en muchos sentidos. Bueno, yo pienso que es el premio Vargas Llosa un premio pues merecido e incuestionable en términos completamente literarios, ¿no? En ese sentido se han manifestado pues prácticamente todos, ¿no? No ha habido una voz que haya dicho que no se ha merecido. Incluso, por ejemplo, me llama la atención mucho Fernández Retamar, de parte de Casa de las Américas en Cuba, que dice que es un premio completamente merecido. El propio Granma también lo dice, aunque el Granma agregó que se le debería dar el antinobel de ética, ¿no? Pero todos los murmullos pues realmente son marginales en este sentido, porque Vargas Llosa ya había construido una novelística muy importante, además muy influyente en la literatura hispanoamericana, y me imagino que traducido también ha tenido pues una fuerte presencia, ¿no? Sobre todo porque ha tomado como centro los Estados Unidos, que han difundido mucho su obra, ¿no? Pero en general creo yo que es un premio que en este sentido se ha tomado por el punto de vista literario, ¿no? Lo que llama la atención y la sorpresa no es tanto que se lo den a Vargas Llosa, sino creo yo el giro ideológico que ha tomado este premio, porque llevaba mucho tiempo la Academia Nobel de haberle dado el premio de literatura a gente comprometida con la izquierda, ¿no? Se lo había dado el Friede Jelinek, se lo había dado a José Saramago, se lo había dado a Harold Pinter, y la designación de Harold Pinter en 2004 o 2005 había hecho incluso que renunciara a uno de los académicos de Suecia al decir que
pues que se estaba convirtiendo el Nobel en un circo izquierdista, entonces eso había causado ya molestias. Pero lo que más me llama la atención, y creo yo que le debió haber llamado más la atención a Vargas Llosa, es el dictamen del Nobel, porque yo me imagino que a Vargas Llosa le hubiera gustado ganar el Nobel por una sólida obra literaria y no por hacer una radiografía de las estructuras del poder ni por crear no sé qué cosa. Pues yo creo que también le despertó mucha suspicacia ese Nobel al propio escritor. Pero bueno, ¿no? ahí habría que hacer la justificación de la razón por la cual se da el Nobel de literatura, ¿no? Por la cual el mismo Nobel dijo, bueno, esta va a ser la razón, o a estas obras son las que deben ser premiadas con el Nobel. Y es bueno, que ya los planteamientos son muy ambiguos, ¿no? Ya es justo, completamente. claro, pero durante mucho tiempo el Nobel se le dio a escritores comprometidos con causas. Y yo recuerdo mucho el dictamen de 1914 que decía la Academia Nobel, tuvimos que decidir prácticamente entre Benito Pérez Galdós y Romain Rolland. Si hubiéramos decidido nada más por motivos, a Roland, ¿no? si hubiéramos decidido nada más por motivos literarios, se lo hubiéramos dado a Benito Pérez Galdós, pero pesaba mucho la influencia del humanismo. Y pues durante mucho tiempo hay escritores, pues el propio Romain Rolland, que tenía unas causas humanísticas, hizo la biografía de Miguel Ángel, hizo la biografía de Tolstoy, pesaba mucho ese aspecto, ¿no?, ideológico, y pues claro, cada que sale el secretario de la Academia Suecia a decir el nombre de un ganador, inmediatamente se despiertan esos motivaciones. ¿no? Perdón, bueno, una palabra como idealista creo que hacía mucho más sentido, tenía un peso, digamos, una profundidad semántica a finales del siglo XIX que se perdió por completo a lo largo del siglo XX, ¿no? También es muy difícil hablar de idealismo, de una obra idealista, o que plantee un idealismo desde la actualidad y desde la literatura como se entiende actualmente. Claro. Fíjese, les voy a leer algunas, esto de los dictámenes. Por ejemplo, Saramago en el 98 dice que con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, continuamente nos permite aprehender una realidad esquiva. Günter Grass, 99, cuyas juguetonas fábulas negras retratan el rostro olvidado de la historia. Gao Qian, 2000, lo pone en país Francia, pero origen chino, obviamente, por una obra de validez universal, con puntos de vista penetrantes e ingenio lingüístico, ha abierto nuevos caminos para la novela y el teatro chino. Oye, Ismael, si hiciéramos el juego de recortar por un lado el autor y por otro lado el dictamen, yo creo que le erraríamos en todos los casos, ¿no? Sí, es impresionante. Mira, Pinter, lo vacuo. Que en sus obras, ese es el que dices que alguien, que en sus obras descubre el precipicio bajo una charla cotidiana y obliga el acceso en los espacios cerrados de la opresión. Es interesante cómo un análisis mínimo de esos dictámenes realmente da muestras de cómo el premio Nobel también es una manera que tiene el primer mundo, cuando menos la Academia Sueca, de dar una palomita, ¿no? Como decir, están haciendo las cosas bien, estamos de acuerdo con lo que están haciendo, sigan adelante. Es como una patadita de Velasco, ¿no? Así se instalaron en el canon, en el cual debe decidir lo que es la literatura y cuál no es la literatura, ¿no? Pero por otro lado, ha sido un premio que no ha sido capaz de instaurar un canon. Es curioso, porque tratándose del principal reconocimiento literario del mundo, no crea un canon universal. Entonces, más bien los escritores que por sí mismos han valido, han seguido leyéndose, pero los escritores que pues no han han respondido a las inquietudes de la comunidad lectora del mundo, pues tampoco les ha servido, porque el propio Harold Pinter pues ha demostrado, con todo y ser un magnífico dramaturgo y un magnífico guionista cinematográfico, pues ha demostrado que al mundo sigue sin interesarle el teatro, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Fíjense, filósofos que tienen el Premio Nobel de Literatura, Bergson en el 27, Bertrand Russell en el 50 y Sartre en el 64, que lo rechazó. Eucken, que ya nadie lo lee, fue otro filósofo que recibió el premio Nobel en 1908, una cosa así. Ahorita que leíste a Sartre, Ismael, yo me quedé con las ganas de contestarte con otro comentario de otro premio Nobel, Bernard Shaw, que a él lo invitaron a Hollywood con la propuesta de adaptar una de sus obras, Pigmalión, al cine. Y entonces él fue a los Estados Unidos a ver a los empresarios de Hollywood, no se entendió con ellos y regresó a Inglaterra. Y poco después un reportero le dijo, Mr. Bernard Shaw, ¿por qué no pudo usted firmar contrato? Y Bernard Shaw le respondió con algo muy parecido, le dijo, pues mire, me di cuenta
que los literatos y los empresarios hablamos dos idiomas distintos. Ellos querían hablar de belleza, de arte, de inspiración, y yo iba a hablar de negocios. Hablar de dinero. Churchill, en el 53, es el único político, digamos, de esa naturaleza que lo obtiene, el Premio Nobel de Literatura. Pero el que me parece muy interesante es Miguel Ángel Asturias. Sí. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel Asturias es el único, según más o menos la información que crucé, que obtuvo el Premio Lenin de la Paz en 1965 y el Nobel en el 67. Es el único. Bueno, pero ya había estado pero había estado el antecedente de Sholokhov, que había ganado el Nobel, y poquito antes el premio Stalin. Claro, el Stalin. Entonces también Claro, pero hispanoamericano. Hispanoamericano, claro, me parece sí. interesantísimo. Sí. Que había logrado tanto. Pues no sé en el caso de Neruda qué premio había ganado antes, pero también estaba el antecedente. Verdad, pues podría haber sido, ¿no? Pero también es que el premio Nobel, me imagino, que toma escritores que hayan recibido premios anteriormente, ¿no? Porque los escritores que han ganado el lengua alemana han ganado el premio Kafka. Y Octavio Paz, por ejemplo, había estado muy interesado en ganar el premio Cervantes para después ganar el Nobel, ¿no? O sea que hay ciertos requisitos que se cumplen. Tiene que ser antesala. ¿El premio Kafka es de lengua alemana? De lengua alemana. También el premio Nelly Sachs se ha convertido en otra antesala del Nobel, ¿no? Nelly Sachs es una escritora que escribió poesía en lengua alemana. Los poemas son muy sobrecogedores, son sobre el exterminio judío. Sí. Y ella ganó el premio Nobel en los años 60, y después muchos escritores que han ganado el Nobel han ganado el premio Nelly Sachs. No, o sea que yo creo que tienen ese tipo de referentes. Tienen consultores los del premio Nobel. Por ejemplo, a mí Carlos Montemayor me contó que él de repente le pedían consultorías, la Academia Nobel, para saber qué escritores, porque claro, no leen todas las lenguas, ¿no? Y por ejemplo, me llama la atención que haya ganado el premio Vargas Llosa, porque el académico sueco que renunció a la academia fue por Pinter, y anteriormente porque se lo habían dado a Elfriede Jelinek, quien ha sido la más radical de las marxistas, a quien le dieron el Nobel. Esos dos infartaron a este señor, que seguramente por eso murió muy poco después, pero había sido el único especialista en lengua española, y por cuya intercesión se le había dado, según creo, a Octavio Paz y a Camilo José Cela, dos escritores mucho más acordes con su manera de pensar, ¿no? Tienes razón. Pablo Neruda en el 53 también tiene el Lenin de la Paz, y en el 71 el Nobel. Pero ese de Lenin de la Paz es interesantísimo. Se lo dieron, por ejemplo, en el 50 a Heriberto Jara Corona, de México, a Jorge Amado en el 51 de Brasil, a Elisa Branco en el 52, brasileña, a Pablo Neruda en el 53, a Baldomero Sanincano, colombiano, en el 54, a Nicolás Guillén en el 54, a Lázaro Cárdenas en el 55, a Luis Aragón en el 57. En fin, este era evidentemente que en el contexto de la dialéctica, ¿verdad?, de imperios, el imperio soviético y el capitalista occidental, pues el premio Lenin estaba haciendo también lo propio. Sí, resulta interesante eso de las antesalas, de los premios que se tienen que ganar, o de los requisitos que se tienen que cumplir para llegar a la última puerta, ¿no?, al premio Nobel. Digo, supongo que en ese sentido también se puede ver una tendencia, una ideologización del premio, ¿no? O sea, como los requisitos que se tienen que cumplir. Bueno, y el formulario que tiene que llenar un escritor. No, hace algunos años, Jaime Avilés decía en su columna que se enteró de un chisme y lo reprodujo en su columna, diciendo que Octavio Paz le dijeron: va a ganar usted el Cervantes, pero para ganar el Cervantes debe usted pertenecer a la Academia de la Lengua de su país, y él no pertenecía. Entonces fue a buscar a José Luis Martínez y le dijo: me tienen que elegir porque si no, no me dan el Cervantes. Le dijeron: está bien, te elegimos, pero tienes que dar un discurso. Está bien, llámenme para la Academia, después ya hago el discurso. Lo llamaron a la Academia, recibió el Nobel, el Cervantes, y nunca dio el discurso de ingreso a la Academia. Fíjate, y es curioso cómo también en la literatura se llevan a cabo estos procesos de burocratización, ¿no? Sí, claro. O sea, no solamente son tramitología exacto, propios de estructuras políticas, institucionales, sino también la literatura se ha burocratizado, tiende a hacerlo, ¿no? Haciéndose llenado de formularios, cumplimiento de requisitos. Y eso yo creo que tiene que ver con, bueno, eso es una de las razones por las cuales el Nobel está muy alejado de la creación de un canon, ¿no?
o que existen autores que se van a leer y que son sumamente importantes culturalmente o que hablan mucho más de la manera en cómo nos relacionamos con la literatura, como un caso como el de Charles Bukowski, que sería imposible pues que le dieran remotamente cualquier tipo de reconocimiento, ¿no? En vida o póstumamente. Sin embargo, pues es un lector que está en el corazón de millones de personas. Claro. Vamos a hacer un corte y volvemos en un minuto, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando sobre la institución del Premio Nobel con motivo de el hecho de que le dieron el Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. Me parece que Vargas Llosa es el onceavo hispano, digamos, que obtiene el Nobel de la Paz. El Nobel de Literatura. Y el sexto latinoamericano. Y el sexto latinoamericano, ¿verdad? Sí, porque el primero fue Miguel Ángel Asturias, después los chilenos. Primero fue Gabriela Mistral y Pablo Neruda, después Gabriel García Márquez, Octavio Paz y ahora Mario Vargas Llosa, ¿no? Son los 6 latinoamericanos. Sí, más los españoles, ¿no? Benavente, Alexandre, Cela, Echegaray, que ya nadie lee, y que otros no recuerdo. Cela, y Cela, ¿no? Que fue el último galardonado. Tenemos más premios. Habría que hacer aquí un análisis porque, digamos, una vez que se caía la Unión Soviética, a lo mejor los premios cobran otra dimensión. O sea, los premios Lenin de la Paz son del 49, por ejemplo. El Casa de las Américas de La Habana es del 60, o sea, despuesito de la Revolución. Por ejemplo, uno de los primeros premiados fue Ezequiel Martínez Estrada. El premio Miguel de Cervantes, es del 76. Ajá. Y el premio Príncipe de Asturias, ese lo tengo por aquí, es del 81. Sí. Pues me llama mucho la atención que menciones al premio Lenin como una antesala, porque pues nunca se ha caracterizado la academia pues por un izquierdismo. Creo que yo más bien es como, siempre hay como una especie de socialismo así de la confraternidad, muy abstracta, como ese idealismo que menciona Nobel, medio utópico, y es así, a todo el mundo le fascina, y que Gabriela Mistral ha sido una maestra la maestra de América, y esas cosas, como que a la gente le gustaba eso en un sentido más abstracto. Pero, por ejemplo, decíamos de Sholokhov, no ganó el premio Lenin, pero ganó el premio Stalin, pero al mismo tiempo hay un premio Nobel en contra de eso, que es el premio Nobel que se le hizo al autor del Doctor Zhivago, ¿no? Entonces, Pasternak. A Boris Pasternak. Entonces, ese es al contrario una crítica a la Rusia de Stalin, ¿no? Entonces, no sé, tendríamos que ser como una especie de balance también, pues que hay un Nobel a favor de ciertas actitudes políticas, pero también en contra, ¿no? Y pues tiende uno medio a hacer una aquilatación de eso, porque pues estamos frente a Vargas Llosa. Paco Ignacio Taibo II decía hace unos días, pues sí es un gran escritor, pero si ya por si era pesado, ahora quién lo va a aguantar con un premio Nobel, ¿no? Entonces tiene toda la razón, porque claro, lo que él dice tiene una injerencia y una penetración mucho mayor. Un peso político, porque Vargas Llosa acaba de recibir un premio hace algunos años, por ejemplo, en los Estados Unidos, con un premio que da, no me recuerdo qué institución, a alguien que tiene no nada más méritos literarios, sino políticos al luchar por la democracia. Y el discurso de recepción de Vargas Llosa es un discurso en el que dice: yo abogo por la democracia y por el libre mercado. Entonces, pues una vez que se potencia eso con el premio Nobel, pues tendríamos que recordarle a él que le dieron el premio Nobel por la literatura y no le dieron el premio Nobel por ninguna otra cosa, ¿no? No le dieron el premio Nobel de economía política, por ejemplo, ¿no? Pero es que es difícil justo ahí. Es que esa es la clave. Sí, ese es un poco el meollo del asunto, ¿no? Que a lo mejor la tendencia a politizar el premio no necesariamente viene desde la Academia de Suecia, sino desde todos los medios y desde el mismo autor y desde otras cuestiones que son extraliterarias, ¿no? Que están fuera de la literatura. En el caso de Vargas Llosa es muy interesante porque justo todos estamos de acuerdo, o existe una unanimidad en cuanto a la grandeza, la creación de una obra y además la grandeza, la importancia, la relevancia que tiene esa obra. Sin embargo, también
casi todo el mundo está de acuerdo en plantear a Vargas Llosa como un ideólogo de la derecha, ¿no? Y como un ideólogo del libre mercado, y que ha hecho, pues, en medios impresos, ¿no? Merográficamente, una obra dedicada a, pues, a poner los puntos sobre las sillas respecto al libre mercado, etcétera, ¿no? Una apología. Una apología, exacto, una apología en alguna medida. Y eso es, yo creo que lo que realmente polariza a Vargas Llosa, además, evidentemente, viniendo desde Latinoamérica, ¿no? Que pues tiene como una tradición de izquierda, en fin, ¿no? Y además, bueno, en el Perú existen claros ejemplos, pues, incluso de movimientos armados, etcétera. Y hay que decir también que el giro ideológico de Vargas Llosa hacia la derecha viene del año 1970-71, justamente después del caso Padilla, que es este juicio que se le hace al escritor Berto Padilla, en el cual hace una autocrítica de todo lo que había escrito, pidiendo perdón casi por esa obra. A partir de ahí, Vargas Llosa, junto con otro grupo de intelectuales, van a dar un giro radical. Sí, rompen con la Revolución Cubana y dan un giro hacia el otro extremo, ¿no? hacia un liberalismo de derecha. Curiosamente, Vargas Llosa no rompe con Estados Unidos por el caso de Wikileaks. Bueno, habrá que hacerle ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Claro, sí, interesante. Y además también el Perú es más bien un país de poetas, ¿no? O en la literatura en el Perú está mucho más cargada hacia la poesía, y pues los autores de novelas como Bryce o como Vargas Llosa se fueron del Perú, ¿no? No quisieron residir ahí. Sí, su obra es hecha fuera del Perú. Es hecha fuera del Perú, y en realidad solamente hasta este momento que le dan el premio Nobel a Vargas Llosa, es la primera vez en la historia del mercado editorial en el Perú en el cual se agotan las existencias de algunos libros, ¿no? Es algo completamente inédito antes, ¿no? Entonces, y eso también te habla de un pueblo que está más abocado hacia la poesía, y definitivamente, no solamente César Vallejo, que pues muchos también podríamos decir unánimamente que es como el poeta capital de la poesía moderna en Latinoamérica, sino pues está César Moore, está Westphalen, la gente de Hora Cero, de Enrique Verástegui, Tulio Mora, y por supuesto Rodolfo Inostroza y Vladimir Herrera, que son dos poetas vivos, que son capitales en la historia de la poesía contemporánea, en el canon de la poesía contemporánea, y es justo desde ese lado donde se polariza mucho esta entrega del premio Nobel a Vargas Llosa, ¿no? Donde existe un rechazo claro, fuerte, de, digamos, sus contemporáneos, de la gente que se dedica a la literatura, cuando menos desde los orígenes, desde el mismo lugar, y que existe este rechazo como claro, ¿no? De decir, no, es justo en contra de lo que nosotros estamos. Y además porque Vargas Llosa renunció a la nacionalidad peruana cuando, se exilió, pues, ¿no? Se fue a vivir a España. Tiene doble nacionalidad. Tiene doble, sí. Después de que fue y ha hecho esta declaración de yo soy el Perú, ¿no? También tiene esta declaración. ¿Dijo? Este tipo de excesos. Pero digo, yo también quisiera hacer un énfasis sobre la concepción que tiene Vargas Llosa de la literatura, porque justamente hay una célebre polémica que Juan Carlos Onetti se encargó también de difundirla en algunos medios, cuando se hablaba de la concepción que tenía Vargas Llosa sobre el trabajo del escritor. Él decía que tenía que pararse siempre a las 7 de la mañana para trabajar en su obra y por lo menos producir unas 12 o 15 cuartillas, ¿no? Y eso tenía que hacerlo de una manera sistemática a diario. Lo que le planteaba Onetti cuando escuchó eso, le dijo, bueno, Mario, vos tenés una relación conyugal con la literatura, como buen marido tenés que cumplirle, ¿no? Yo en cambio tengo una relación de amante. Cuando me viene el deseo, escribo. Entonces es una concepción distinta, ¿no? de la literatura, pero que también habla mucho de la disciplina del propio Vargas Llosa, de su empeño. Oye, de su disciplina como lector, es impresionante la cantidad de ensayos y lo luminosos que son los ensayos literarios sobre Víctor Hugo, Flaubert, Onetti. Y esta pequeña reunión, no tan pequeña, de pequeños ensayos más bien, acerca de las principales novelas que le gustan. Están Doris Lessing, Conrad, en unos ensayos tan breves como certeros e iluminadores. Definitivamente, ¿no? Sí, es un lector de primer orden. Pero además es curioso eso que dice Alfonso, porque justo plantea, es como esta relación conyugal que puede tener con la literatura o de disciplina muy marcada, es perfectamente dentro de la ética protestante del capitalismo, ¿no? Así también, eso es lo que hay que llamar la atención también, entra claramente ahí en ese modo de entender el mundo, y es como ahí sí va de la mano la belleza con el negocio, ¿no? Sí. De hecho, cuando hablas con peruanos, luego hacen mucho la distinción entre Bryce Echenique y Vargas Llosa. Dicen, no, Bryce nunca es un
un holgazán, tiene una vida disipada, ¿verdad? Y Vargas Llosa, en cambio, siempre dice, Vargas Llosa, en cambio, es muy trabajador. Y por eso, y eso es como cumplir ciertas palomitas en las cuales la academia decide, bueno, pues vamos a darle al bien portado de Vargas Llosa, ¿no? Su paletita y su estrella en la frente. Ahora bien, pregunta obligada, ¿por qué Vargas Llosa y no Carlos Fuentes? Si los dos están en la misma. Yo diría que ideológicamente los dos están así. Democracia, libertad, a mí me parece que la pregunta es un poco estéril, en la medida en la cual el contemporáneo de Vargas Llosa ya le habían dado un premio Nobel, y es García Márquez. ¿Qué es García Márquez? ¿No? Carlos Fuentes, más bien, yo creo que está como, sí, es como, vamos, ideológicamente puede estar en el mismo lugar, y además también está en el gran mercado de la palabra, y todo el tiempo dando la declaración ideológica, ¿no? Que tiene un peso. Sin embargo, me parece que ahí es una decisión muy certera la que hizo la academia, en el sentido de que no hay por qué, ¿no? O sea, tranquilos, no tiene nada que ver. Pues, y yo también, el contemporáneo de Capital es Gabriel García Márquez, y ya se le había dado un reconocimiento. El propio Carlos Fuentes lo señaló en su momento. ¿Por qué no le han dado el Premio Nobel de Literatura? Bueno, a mí ya me lo dieron, a toda mi generación, cuando le otorgaron el Nobel a Gabriel García Márquez por 100 años de soledad, ¿no? Entonces él de una u otra forma estaba deslindándose y estaba situándose en una perspectiva generacional. Claro. Aquí lo curioso es de que Vargas Llosa de una u otra manera rompe con esa generación del boom, rompe con esos parámetros, y desde mi perspectiva, desde la valoración, ¿no?, muy personal que yo pueda hacer de las obras de estos autores, pienso que es superior la obra de Vargas Llosa que la de Carlos Fuentes, ¿no? A pesar de que en su narrativa están estas grandes novelas como La región más transparente, como La muerte de Artemio Cruz. ¿Pero crees que rompe desde el punto de vista literario con el boom? Porque yo lo veo con una continuidad muy fuerte. Por ejemplo, la fiesta del chivo es un interés completamente del boom, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es un interés, pero un interés como ¿a qué te refieres con interés? Pues al tipo de literatura, al tipo de temáticas, de la historiografía, al tipo de recursos literarios. Y además la relación con Asturias, ahorita dices Asturias, el señor presidente, Vargas Llosa, la fiesta del chivo, ¿no? Sí, por supuesto. Y además Vargas Llosa en ese sentido siguió evolucionando literariamente, haciendo obras complejas de una estructura increíble, pues, ¿no? Que es lo que se le reconoce, a diferencia de Carlos Fuentes, ¿no? Que como, por supuesto, siguen siendo novelas que tienen un gran interés, una gran rapidez, ágiles, bien hechas, bien escritas, pero de algún modo es como se estandarizó la fórmula, ¿no? Sí, aunque yo también juzgaría a Fuentes por lo mejor de su obra también, ¿no? Que también tiene grandes momentos, y lo mismo Vargas Llosa. Pero también creo que con Vargas Llosa ya era un rumor, pues ya incontenible, porque ahí sí, izquierda y derecha decían, es un gran novelista, y bueno, eso es inobjetable. Y ahora que mencionan a García Márquez, el doctorado, la tesis doctoral de Fuentes es sobre García Márquez, ¿no? Sobre la obra de García Márquez. La historia de un deicidio, ¿no? Sí. La de Gabriel García ¿Conocen Márquez. esa obra? ¿O? No. Esa no la he leído. Claro. Leí partes de la de Flaubert, más bien, que también es genial, y sí tengo una curiosidad enorme, ojalá. Creo que ya está reeditada la de García Márquez, ¿no? No, creo que no la han reeditado. Desde que se pelearon García Márquez y Vargas Llosa no se ha reeditado nuevamente esta obra. La podemos encontrar en algunas bibliotecas, ¿no? De la universidad, sobre todo, que es un estudio de la novelística de García Márquez hasta 100 años de soledad. Bueno, pero lo que sí es cierto, sí conozco parte, porque la edición de la Academia de la Lengua de 100 años de soledad tiene un estudio de Vargas Llosa que es inteligentísimo, que es una especie de estudio sociológico, la parte que seleccionan, como del medio, la forma de producción de Macondo, y la parte, una interpretación política, es una interpretación fabulosa, ¿no? Como social de Macondo, es increíble, yo ¿no? Yo sí planteé otro tipo de elementos para hablar de un posible rompimiento generacional de Vargas Llosa con el boom, que es algo que está sometido a la discusión y es problemático. Solamente tengo aquí unas cuantas intuiciones. Pienso que en el momento en el que Vargas Llosa rompe directamente con García Márquez por esos pleitos personales o ideológicos, con Cuba, ¿no? Con Cuba directamente, se aleja de ciertas posiciones del boom a nivel político. Pero también cuando reivindica a Juan Carlos Onetti como uno de los maestros directos de la narrativa de Vargas Llosa, y que lo hace el año pasado, el año de su centenario, de una otra forma también marca distancia con el boom que habían planteado como modelos en el canon de la literatura latinoamericana, particularmente a Borges y a
y a Cortázar. Y entonces lo que hace Vallejo también sí, y lo que hace Vargas Llosa es reivindicar a Onetti. Apenas la revista Nexos el mes pasado publicó un ensayo de Fuentes en donde está explorando la narrativa de Juan Carlos Onetti, pero nunca antes lo había hecho, ni se habían detenido a estudiarla de una manera tan profunda, ¿no? Oye, gracias a lo que acabas de decir, ya me acordé de un texto de Vargas Llosa que no me gusta nada, que es el prólogo a los cuentos de Cortázar, en el que casi le está llamando ingenuo por haberse perpetuado en la izquierda. Yo creo que ahí también habría que ver desde el punto de vista de la vida personal de Vargas Llosa, ¿no? Esta idea de cuando llega, te digo, en algún momento de su infancia tardía llega el padre y esta figura autoritaria y se va a la academia, esta cuestión de la escuela militar, sí, ¿no? Y empezar su obra literaria que ha sido culminada con el Nobel con una castración, ¿no? Una castración, literal, que es Pichulita Cuella, que es uno de los, cuando menos para mí, de los personajes más entrañables dentro de la literatura de Vargas Llosa. Y es interesante, plantear eso, ¿no? Porque me parece que tiene mucho que ver con esta idea del escritor disciplinado, solamente enfocado en lo suyo, con siempre una ideología detrás o con una especie como de denuncia de ciertas cosas, que es justo lo que planteaba, la justificación que planteaba la Academia de por qué se le dio el premio. Y bueno, a mí me resulta interesante como plantear en ese contexto justo la vida personal y que sí hay un reflejo como desde el punto de vista del psicoanálisis como claro, ¿no? Que empezar una obra de ensoñación y además con una estructura literaria muy muy compleja, ¿no? Que puede hablarse como de fantasía o de esta cosa dentro del boom, del boom, y que empieza con una castración, ¿no? Entonces sí veo una relación directa entre eso y la ideología de la derecha, ¿no? A lo mejor es un poco volado, pero... Es la ética protestante como espíritu de la literatura en Vargas Llosa, ¿no? Una posible tesis ahí para desarrollar. Sí. No, pero es un escritor que definitivamente está íntimamente ligado con nuestros mejores ratos de lectura. No, desde luego, ¿no? O sea, independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus posiciones ideológicas, se impone el valor de su literatura. Y tiene obras pequeñas, tiene obras menores que son increíbles, como las obras de teatro de Vargas Llosa, también es una parte fabulosa, ¿no? Tiene esta obra que se llama Katy y el hipopótamo, que yo cada vez que puedo la recomiendo, en la cual son dos actores en escena y se desdoblan como en 8 personajes, y es completamente dentro de del pensamiento estructural de Vargas Llosa, sin embargo, de una altura literaria increíble, ¿no? A mí también coincido con Alfonso que estas novelas de la primera época son verdaderamente fabulosas. Como decía Pavel, ¿no? Nos dan nuestros mejores momentos de lectura. La Chunga, ¿no? También otra obra de teatro. Bueno, incluso obras tan menores como Historia de Maita son fabulosas, ¿no? Y eso que se trata de una obra, creo que de lo menor que tiene. Y aparte eso está inspirado en un fallido levantamiento, una guerrilla en la que creo que llegaron nada más 12 personas. También su novela Capital, Conversación en la Catedral, de la que él mismo dice que sea la única que salvaría del fuego. Esas novelas es fabulosa, habla de toda la revuelta estudiantil, de la dictadura de Odría, y también en los títulos Vargas Llosa busca siempre esta provocación, incita a la provocación de la imaginación del lector, ¿no? Que también de la Guerra del Fin del Mundo, cuando menos ahora que yo tuve la oportunidad de estar en el Perú, esa era la obra más polarizada. Y que esta cuestión, pues se dice que es como una copia del Gran Sertón. Pues es que es el mismo tema. Es el mismo tema. La verdad es que yo no he leído La Guerra del Fin del Mundo, entonces no podría asegurarlo. Pero bueno, creo que eso es una... y también pues como el planteamiento de los guerrilleros como homosexuales y eso es algo que se le critica mucho a Vargas Llosa. Oye, pues hace falta una lectura ahora de lo contrario, pues de la visión tan provinciana con que recibimos el premio Nobel, ¿no? El dictamen como una cédula real, ¿no? Sí, eso hay que cuestionarlo. Dañino que fue en México también un poder tan establecido y tan amafiado como el de Octavio Paz. Un poder nobiliario del presidente de la República de las Letras Mexicanas. Sí, porque estableció un canon de nuestra literatura contra el cual tenemos que estar alerta. Y combatirlo, ¿no? Con argumentos, con críticas. Por lo menos desmenuzar poco a poco, porque pues Octavio Paz fue un lector ciego a muchas manifestaciones y que ahora se están también sacando. Entonces, ¿hasta qué punto un premio Nobel en un país tan colonizado intelectualmente como el nuestro, pues nos afecta? Porque nosotros que leemos nuestra literatura, a Octavio Paz nada más le gustaba Díaz Mirón, y resulta que al final de su vida decía, híjole, me equivoqué porque no leí bien a Amado Nervo, no leí bien a Gutiérrez Nájera. Sí, pero mientras tanto ya estableció un canon contra el cual nosotros tenemos que estar muy despiertos. Absolutamente, ¿no? Yo creo que eso es también una de las claves más importantes o de las
de las cosas en las cuales tenemos que reflexionar estando en Latinoamérica, sí, definitivamente. Y eso es un poco lo que yo decía, la polarización, lo polarizante que puede ser un premio. En el caso de Octavio Paz es muy, muy claro, ¿no? Esta idea de, además, perfectamente acorde a la realidad política del momento, ¿no? Centralizado, pues una especie de dictadura intelectual, ¿no? Casi caso intelectual, ¿no? Ejercido ahí. Las noticias, el dictamen de la Academia Nobel viene en el mismo paquete que la revista Hola, ¿no? A nuestro país. Sí, además. Claro. Sí, tal cual. O sea, con esa especie de colonialismo mental que, pues, desafortunadamente a veces permanece, ¿no? Sí. Y es eso que decía, digo, de la palomita, la estrella en la frente. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte más. No saben, estamos hablando sobre el Nobel a Vargas Llosa. Estamos de vuelta en vivo. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando sobre el premio Nobel con motivo del Nobel de Literatura Vargas Llosa. Ahora, bueno, ya para esta última, lo que a mí me gustaría hacer algunas consideraciones ya generales sobre estas conexiones que se hacen entre el literato y el intelectual. Sobre todo a mí lo que me pone muy nervioso, me irrita muchísimo, es que se deba de considerar que si es un intelectual, digamos, de la literatura, tiene que ser de izquierda, tiene que estar a favor de la humanidad, tiene que estar a favor de la paz, cuando eso pues yo no sé quién, en qué momento a lo mejor Nobel se lo imaginó, pero yo no veo ningún problema con que un filósofo o un literato apoye una guerra determinada o, por ejemplo, pues pienso en Heidegger, por ejemplo, que apoyó el régimen nazi. Es decir, que aquí hay una confusión tremenda, a mi juicio, entre la manera en que el intelectual se autoconcibe y de hecho la manera en que la propia sociedad lo interpreta. Es muy común escuchar, y de hecho conozco casos concretísimos, no voy a dar nombres, pero el típico caso es el siguiente, que estábamos en una junta de trabajo y entonces estaban haciéndose una cuestión de presupuesto y el personaje en cuestión le dice, bueno, para cuestiones de presupuesto tú encárgate, porque yo soy un intelectual, yo no entiendo de números. O sea, la típica posición pedante del intelectual, ignorante, que se siente que está en las nubes, cercano al espíritu y a la humanidad, al humanismo, cuando pues a lo mejor es un tipo, en fin, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces a mí lo que me irrita mucho. Yo también diría que habría que hacer una diferenciación entre literato e intelectual, ¿no? Porque hay muchas veces que pues el gran animal literato, ¿no? De la literatura, robusto, caníbal de la literatura, no le interesa lo más mínimo plantearse a sí mismo como intelectual, ni la intelectualidad, ni siquiera la lectura, ¿no? Bueno, existe ese tipo como de animal. O sea, a mí sí me gustaría hacer la diferenciación entre intelectual y una persona que está en la literatura, ¿no? Porque hay gente que puede tener un gran espíritu de literatura o literato, pues, o un gran espíritu artístico y estar en contacto constante con eso y cultivarlo, pero jamás ni siquiera poderse plantear en lo más remoto una posición ideológica o intelectual respecto a fenómenos sociales o respecto a fenómenos de actualidad. Perdón, Monetti, por ejemplo. Monetti, claro. Claro. Y hay muchos casos, ¿no? Digo, muchos casos. Evidentemente el extremo sería como el poeta, ¿no? Sí. Que el poeta que se duerme en su vómito y después va y escribe a las musas, pues, ¿no? Que es una figura real, No, pienso por ejemplo en Junger. Junger, por ejemplo, es un autor, a mi juicio, prodigioso. Sin duda. Y ese hombre de pacifista no tenía un solo pelo. Y además siempre decía, fíjense, yo me inspiraba en la Primera Guerra Mundial leyendo el Orlando Furioso de Ariosto. Entonces ahí, a ver qué intelectual pacifista, o sea, por ejemplo, un Saramago, que a mí no me gusta absolutamente nada, me parece además un panfilismo ridículo, con todos los respetos para Saramago. Compara a Saramago con Junger, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el literato tiene que ser pacifista? Esa es la pregunta que yo hago. Bueno, no, el literato tiene todo el derecho a poner todo tipo de conflictos en su novelística, en su poesía, es otra cosa, pero sí coincido completamente en que el intelectual y el literato pues están divididos, porque si nos atenemos, por ejemplo, a una muy buena definición de intelectual, que es la que dice Gabriel Said, es aquel que opina sin ser un especialista de todo. Pues sí, el literato puede estar completamente pues al margen de eso, pero yo tampoco quiero desatender
la indicación que dice Jean-Paul Sartre, que dice estamos frente a palabras, pero no debemos descuidarnos que atrás de esas palabras que nos conmueven como los poemas, nos sublevan como las novelas de Vargas Llosa, también atrás de eso hay un señor que nos quiere convencer de algo. Y el también no dejar de lado ese aspecto ideológico de la literatura, pues es fundamental, ¿no? Pero fíjate, es que también el intelectual tiene que nutrirse de esos literatos, ¿no? Totalmente. Y uno como intelectual le tiene que responder a la literatura, ¿no? En sus provocaciones. Ahí yo le diría a Said que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Said, o por lo menos yo lo que diría es que la definición que hace Said es la definición del sofista que hace Platón. Es decir, Platón precisamente dice, el que sabe no opina, el que sabe da tesis, pero no opiniones. Y precisamente a lo mejor lo que dice Said está definiendo al sofista que hoy los sofistas de hoy, es decir, el Protágoras o los Gorgias de hoy son los literatos precisamente. Pues sí, pero desafortunadamente existe esa arena pública. Claro. Bueno, no desafortunadamente, no. No, pero ¿sabes qué es lo que yo critico? Desafortunadamente existe esa profesión, claro. Pero pues claro, es que también hay que profesionalizarla, o por lo menos no quedarnos con el intelectual que es puramente coyunturalista, ¿no? Porque también es otro peligro que se ha dado, ¿no? O en el programa de tercer grado de primaria, ¿no? Claro. Es que ahora es periodistas y literatos, entre ellos hacen los dos opinan, nada más. Esta enfermedad de la opinionitis, ¿no? Que también se convierte en un hablar por hablar, sí, pues yo diría que ahí más bien la clave es tener la capacidad de ser cautos y de, en efecto, pues justo en el sentido del filósofo, buscar la verdad, ¿no? Que es algo muy, pues como muy poco actual o muy difícil de decir. Pues por lo menos contribuir a crearla, ¿no? Claro, sí, o estar de acuerdo en escucharla o quererla, ¿no? También hay esta frase que dice Peter Sloterdijk sobre, no recuerdo en qué texto es, creo que es en Normas para un parque humano. Dice la misión última que puede tener, o el grado último o la consecuencia última que puede tener el pensamiento, estar en los libros y la filosofía, es amansar el espíritu, ¿no? Tranquilizarlo, pues, que eso es básicamente a lo más a lo que podría aspirar. Aquí Sartre en la presentación dice, ¿cuántas veces nos han dicho que, comillas, se inclinaba sobre los ambientes que trataba de describir? Es decir, que se solidarizaba, ¿verdad? Ahí lo que quería, ¿no? Entonces dice, se inclinaba. ¿Dónde estaba entonces? ¿En el aire? Es decir, aquí lo que está diciendo es que el literato, digamos, o el intelectual se considera como aislado de la sociedad y se considera asistido por un privilegio en virtud del cual puede optar por ser un intelectual comprometido. Es decir, ¿cuándo se va a escuchar un contador que te diga, no, es que yo soy un contador comprometido? Entonces, eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero sí tiene sentido que diga Saramago o Octavio Paz, es que yo soy un intelectual comprometido, y entonces todo el mundo le aplaude. Y es lo que dice, pero aquí ¿por qué te voy a aplaudir? Yo no estaría tan de acuerdo. Yo no estaría tan de acuerdo. Yo creo que se puede hacer contabilidad o se puede hacer medicina desde el compromiso social o no hacerlo, ¿sabes? Y claro, como la misma literatura, ¿no? Y por eso existe toda esta literatura de autoayuda, en la cual es perfectamente claro que no existe un compromiso o una empatía, o cuando menos el más mínimo interés en realmente serle útil a tu congénero, ¿no? Pero más bien ahí lo que yo diría es, o haría énfasis en lo que decía Pavel, ¿no? No puedes, cualquier expresión humana está dentro de tiene una postura política, ¿no? O te quiere convencer de algo, y es imposible salir de eso, ¿no? Sustraerse a eso. Mira, a mí nadie me pide nunca mi opinión acerca de la literatura comprometida, por eso la arrojo siempre para salir al paso, por si a alguien le interesa, pero es que Jean-Paul Sartre es uno de los principales, ¿no?, en hablar de la literatura comprometida, pero no será más bien al revés. No le tenemos que pedir a la teoría social, no le tenemos que pedir a la política que se comprometa con el arte. Es más bien una pregunta, porque pues pareciera que le estamos pidiendo a la literatura la respuesta, ¿no? Y pues la literatura arroja un conflicto. ¿No será más bien que la política, no será más bien que la teoría le tiene que responder algo a la literatura? Pero generalmente la política se hace de oídos sordos al responderle a la literatura, ¿no? Sí, y le piden siempre a la literatura que le responda a la política. Eso está chido. No, yo lo que digo, yo más bien pienso que, o sea, que la literatura, es decir, que cuando se tiene que hablar de política, de historia, de filosofía, se debe de tener control categorial y conceptual del terreno de donde hables. Y por tanto, alguien que escriba bien no necesariamente, es decir,
Vargas Llosa no necesariamente tiene clara la distinción entre la libertad kantiana y la libertad de Spinoza, por ejemplo. Y entonces, si habla de libertad, aunque haga una retórica bella, si no tiene clara esa distinción, ahí estamos en problemas. Y entonces a lo mejor un contador o un ingeniero que lea Kant y Spinoza sabe mejor esa diferencia entre la idea de libertad que Vargas Llosa, pero el que gana los premios es Vargas Llosa, y ese es el asunto. No sé. Híjole, pues no sé, porque yo tampoco le pediría a Vargas Llosa que me resuelva esa distinción. Es que aquí estamos en el debate, porque está ahí, está arriba opinando. Ese es el asunto. No, pero es que tampoco, no a Vargas Llosa, no se lo pediría a la literatura. A la literatura le pediría que me manifieste ese mundo que a veces por las prisas o por mi incapacidad no me puedo dar cuenta. Y la literatura y la poesía nos manifiestan que ahí está ese mundo. Ya después la filosofía te explica esas distinciones, pero curiosamente los filósofos se basan en la literatura también, leen la literatura y encuentran una respuesta en la literatura. Es una tercera vía, ¿no? Es como... Ni es una ni es la otra, pues es la que yo quiero y pues bueno, pues dependiendo de las razones o los motivos por los cuales quieras, ¿no? Pero no hay la necesidad de una justificación. Claro. Sí, yo también pienso que un escritor en primer lugar debe estar comprometido con su trabajo, en primer lugar debe estar comprometido con su obra. El asunto es, como tú lo señalas también, y ahí yo sí estaría un poco más de acuerdo contigo, es de que también expresa sus opiniones políticas, el parecer, si las expresa él, son válidas, ¿no? De antemano. Ese es el problema también, yo pienso, ¿no? Pero pienso que estamos en un momento en el que se han confundido todas estas vertientes. Entonces debemos nuevamente replantear ese tipo de problemas, la relación que hay entre la literatura y la sociedad, entre la literatura y la política, entre la literatura y la filosofía, y tampoco se le priva al escritor de que hable y de que opina, pero sí de que cuando lo haga pues con conocimiento de causa, ¿no? Claro. Es lo único yo lo como el contador, manera, ¿no? El administrador de empresas, es lo que quiere decir, es lo que quiere decir. Bueno, pues el contador, pues, no hay contabilidad, llévame bien los recursos de la empresa. No hay por qué hacer la distinción, ¿no? Al fin y al cabo, una persona puede tener la capacidad de hacer el discernimiento entre eso que decías Sí, la libertad o la felicidad, según Aristóteles o Santo Tomás. Pues, ¿sí? Pero eso tiene que ver con tu capacidad humana, ¿no? Claro. No capacidad humana, pues, pero tu contacto con el contacto que tengas o la sensibilidad que tengas, no depende de si eres un contador o si eres Vargas Llosa o si te dan un premio Nobel o etcétera, ¿no? Bueno, muy bien, tenemos que irnos, ya nos quedamos aquí. Nos tenemos que despedir cuando ya estaba aflorando nuestro pasado cejiachero. Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo, Feli, Alfonso y Pavel, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos vamos ya con el debate, ya estaba ya había agarrado altura de crucero, pero bueno, para la próxima. Nos vemos la próxima, hasta pronto. Recibido el premio Nobel. Y yo pondría en primerísimo lugar, además de Arguedas, como lo señaló Feli, al propio Juan Carlos Onetti. Y que de un modo indirecto, Vargas Llosa es uno de sus herederos, es uno de sus discípulos. Pero bueno, a mí en lo particular sí me gusta la obra de Vargas Llosa. Pienso que su mejor novelística, su mejor narrativa son sus primeros libros, Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Tía Julia y el Escribidor, y después ya viene una etapa en la que Vargas Llosa, digamos que se dedica a hacer meras monografías de personajes relevantes, de personajes históricos, pero pienso que el reconocimiento que se le hace a la literatura de Vargas Llosa es meritorio en muchos sentidos. Bueno, yo pienso que es el premio Vargas Llosa un premio pues merecido e incuestionable en términos completamente literarios, ¿no? En ese sentido se han manifestado pues prácticamente todos, ¿no? No ha habido una voz que haya dicho que no se ha merecido. Incluso, por ejemplo, me llama la atención mucho Fernández Retamar, de parte de Casa de las Américas en Cuba, que dice que es un premio completamente merecido. El propio Granma también lo dice, aunque el Granma agregó que se le debería dar el antinobel de ética, ¿no? Pero todos los murmullos pues realmente son marginales en este sentido, porque Vargas Llosa ya había construido una novelística muy importante, además muy influyente en la literatura hispanoamericana, y me imagino que traducido también ha tenido pues una fuerte presencia, ¿no? Sobre todo porque ha tomado como centro los Estados Unidos, que han difundido mucho su obra, ¿no? Pero en general creo yo que es una
un premio que en este sentido se ha tomado por el punto de vista literario, ¿no? Lo que llama... ya les digo, vamos a discutir hoy sobre, o con motivo del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. Para ello, tengo el gusto de saludar a Pavel Granados. Hola, Pavel. Muchas gracias, Ismael. También nos acompaña Alfonso Vázquez. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Y Feli Dávalos. Voy a decir ¿qué tal, Feli? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feli Dávalos es poeta, Alfonso, bueno, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Pavel es crítico y escritor también de la UNAM. Los tres vienen del contexto de la UNAM. Bueno, pues yo aquí me serví de la explosividad de Sartre para detonar la discusión con motivo del Nobel a Vargas Llosa. Cuando se busca en internet las cuestiones del Nobel, hay una tablita en donde ponen todos los premios Nobel y entonces después ponen un fragmento me imagino que es el dictamen que da lo que se lee cuando se abre la puerta, ¿no? Me parece, no lo sé, y entonces dicen aquí por qué le dan el Nobel al personaje en cuestión. Entonces a Vargas Llosa se lo dan por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, la rebelión y la derrota. Y Pavel me preguntó antes de entrar, cuando dije esto, ¿por qué se lo dieron a Octavio Paz? Y lo voy a decir para ver qué decimos. La intriga. A Paz se lo dan en el 90, se lo dice, según aquí dice, por una apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Ya nada más para dejar ya... Son buenísimos para no decir nada, sí, ¿verdad? Es una retórica tremenda, pero es que a lo mejor el asunto es que el propio Nobel, desde su institución, todos los escritores de origen burgués han conocido la tentación de la irresponsabilidad. Desde hace un siglo, esta tentación constituye una tradición en la carrera de las letras. El autor establece rara vez una relación entre sus obras y el pago en numerario que por estas recibe. Por un lado, escribe, canta, suspira. Por el otro, le dan dinero. He aquí dos hechos sin relación aparente. Lo mejor que puede hacer el autor es decirse que le dan una pensión para que suspire. Esto es algo que dice con la explosividad que lo caracterizaba Jean-Paul Sartre en la presentación de 1945 de la revista que él funda, Los Tiempos Modernos, y lo digo para detonar, para provocar la discusión, porque no vamos a hablar de Sartre, vamos a hablar de Mario Vargas Llosa, que como todos saben, acaba de obtener el Premio Nobel de Literatura. Sartre, por ejemplo, lo rechaza en 1964, así que bueno, el programa de hoy vamos a dedicarlo con el motivo de Vargas Llosa, el Premio Nobel, la literatura, los literatos, los intelectuales y su función el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, pues... en la sociedad en la cual se inscribe. Y también algo que me queda muy claro es que hay autores que se leen y hay autores que no se leen, y eso es independiente del premio Nobel, ¿no? Como el premio Nobel del año pasado, aún a pesar de que se lo dieron, sigue siendo una persona que nadie lee, y Vargas Llosa en el contexto de Hispanoamérica es un autor bastante leído. Sí. Pero bueno, pues sí hay una ideología muy clara que atraviesa el otorgamiento del premio, y en el caso de Vargas Llosa es muy claro. Y la sociedad peruana, cuando vemos los intelectuales o la gente que está cerca de los libros, sí tiene una polarización franca, ¿no? Y en general lo que se dice es un buen literato, pero ideológicamente es sumamente criticable. También hace retratos que dejan de lado el corazón o la parte más profunda del Perú, que es todo lo andino, todo lo que tenga que ver con lo precolombino y lo quechua, y como que de algún modo lo hace a un lado completamente. Y generalmente los peruanos lo que dicen es le deberían de haber dado a Arguedas un premio Nobel, ¿no? En todo caso, eso es un poco la impresión que me dio.
se defiende la manera en que tiene de estructurar un párrafo y de estructurar una novela, pero ideológicamente, que sería, o idealmente, o idealistamente, que es pues un poco lo que planteaba Nobel a principios del siglo XX, no, cuando menos para los peruanos, no cumple con esas características. Bueno, a mí en lo particular sí me gusta Mario Vargas Llosa. Coincido con lo que plantea Feli en el sentido de que es un premio muy polarizante, un premio muy cuestionable desde muchos aspectos, que siempre es usado políticamente, lleva un sesgo ideológico. Habrá que también hablar de aquellos que no han sido incluidos en esa lista de los que han pues es que ya dejó toda la ambigüedad ahí, porque en el testamento de Alfred Nobel de 1895, pues él dice, bueno, mi herencia tiene que meterse a que produzca financieramente dinero y los réditos, o sí, las ganancias. Y parece que los réditos vienen de la dinamita, ¿no? Claro, porque él inventa la dinamita. Y entonces dice, los réditos, en fin, utilícense para dar premios en las siguientes categorías. Y entonces cuando define dice, bueno, física, química, etcétera, aquellos que aporten algo importante en esas materias, ¿no? Y dice, en la literatura, una parte a la persona que haya producido la obra más sobresaliente de tendencia idealista dentro del campo de la literatura, y una parte a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Es decir, que desde la instauración del Nobel de Literatura, pues ya estaba un poco ahí la ambigüedad idealista, porque aquí lo que habrá que decir es que hay el Nobel me parece, ya ahora discutamos, el Nobel en general es una institución que conforma, o que digamos, sí, que está incorporada en la bóveda ideológica, ¿verdad?, democrática occidental, y que da sentido ideológico al asunto. Entonces ahí me parece que los literatos, cuando les dan ese Nobel, pues ahí se incorporan a la nómina de esa bóveda. Pero bueno, pues, ¿qué podemos decir? Primero, ¿les gusta Vargas Llosa? ¿No? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? No sé, lo que quieran. Feli, tú acabas de estar en Perú, ¿no? Yo estuve en el Perú hace un par de semanas, bueno, las 2 semanas pasadas, y por supuesto es un tema muy polarizado, ¿no? Yo creo que a cualquier persona que le dan un Nobel es motivo de polarización